Le damos la bienvenida a los que nos ven a través de internet, a través de las redes sociales, a los que están aquí presentes, Dios me los bendiga. Estamos continuando con la serie de la definición bíblica de un cristiano verdadero. Han sido ya muchas semanas y yo creo que no terminaríamos esta serie, es algo que abundaría muchísimo, lo que es definir quién es un cristiano verdadero. Pero creo que ya hemos tenido a grandes rasgos una enseñanza de quién es o cómo identificar verdaderamente a un cristiano. Ya sabemos quién no es un cristiano, ya sabemos quién es un cristiano nominal y quién es un hombre o una mujer que verdaderamente busca a Dios de todo su corazón, aún con fallas, aún con tropiezos, aún con errores. Pero hay justicia en el corazón de aquellos que buscan ser santificados. Ese concepto de que soy cristiano y no hago nada malo, no daño a nadie, etcétera, etcétera, es un concepto equivocado. Las personas piensan que cuando te vuelves cristiano, te vuelves San Crisóstomo y traes una aerola en tu cabeza y ya no matas ni una mosca, y eso es una mentira. Sí, tenemos que dar evidencias de nuestro arrepentimiento, sí tenemos que dar frutos de ese arrepentimiento, sí la gente va a notar que estamos siendo transformados, pero por lo general es un cambio paulatino. Todos estamos siendo transformados, la iluminación, el entendimiento de la palabra es progresiva, no todos sabemos todo al mismo tiempo, al mismo ritmo, sino que todos vamos siendo transformados conforme Dios se place en transformarnos. Recordemos la cadena de oro que estudiamos en Romanos, a los que antes conoció, a estos también llamó. No, cada uno tiene un llamamiento, algunos llevan ya 5 años, 10 años, algunos apenas están siendo llamados, pero ya hay algo en su corazón que les dice: es Cristo el camino que debo de seguir, es Cristo la verdad, es Cristo la vida, y es ahí donde quiero permanecer. Así que tus errores, tus circunstancias, tus pecados, con todo lo que estás batallando, amado hermano, no te rindas, sigue peleando la buena batalla, porque la palabra de Dios nos dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Así que mi hermano también, aquel que es maduro, aquel que ya lleva más años y ve que algún débil, algún nuevo, alguna persona que apenas está comenzando llega a tener un desliz, llega a equivocarse, no los condenemos, sino por el contrario, amados santos de Dios, oremos los unos por los otros para que todos, amados santos de Dios, podamos llegar a esa estatura del cristiano en esta vida que deseamos poder ser, que es la imagen del carácter de Cristo Jesús en nosotros, ¿no? Cada día amar más, cada día ser más como Él, más tolerantes, más apacibles, vivir más en paz, los frutos del Espíritu que la palabra de Dios nos da. La semana pasada hablábamos acerca de la membresía, si lo recuerdan. Qué tema tan importante y tan poco enseñado en la iglesia, la membresía, el ser parte de una iglesia local. Amados santos de Dios, la iglesia no entiende, no sabe, no conoce la responsabilidad de formar parte de una iglesia local. Más pasa seguramente quizás en los grupos jóvenes, ¿verdad? Grupos jóvenes donde se piensa que por tener una reunión de jóvenes, tomar un café, hablar quizás un tema en específico de la Biblia, etcétera, etcétera, ya es buscar a Dios o pertenecer al cuerpo de Cristo o a su iglesia, y esto no es el concepto bíblico de lo que es permanecer en una iglesia o ser parte de la iglesia. La Biblia es muy concisa en enseñarnos que nosotros los creyentes tenemos que formar parte de un grupo de hermanos, la cual se le llamó la asamblea, la iglesia en el original, o el lugar donde los santos se reúnen. Y este concepto, amados santos de Dios, lleva o conlleva el hecho de ser responsables en el lugar donde Dios me ha dejado, de participar en las actividades donde Dios me ha colocado, de ser fiel a la iglesia donde yo he sido colocado, con quizás mis recursos, con quizás mi esfuerzo, con mi tiempo, etcétera, etcétera, porque, amados hermanos, hay que ser responsables según la palabra de Dios con la iglesia en la cual Dios me ha colocado. Hoy en día este concepto de la iglesia una vez más se ha perdido, la práctica de congregarse domingo tras domingo y en otros días de la semana quizás ya no se considera como adecuado, al contrario se ve como obsoleto, se ve como anticuado, incluso ya en este tiempo, con esta onda de las transmisiones por internet, se piensa y se dice: es que yo me aviento 3 prédicas a la semana en YouTube, entonces yo escucho más palabra que los que van a la iglesia. Pero este no es el concepto bíblico, mi hermano, mi hermana que me escucha o que me ve a través de internet. No es la base que Dios nos ha dejado para ser miembros de una iglesia. Se piensa que la membresía de la iglesia no es necesaria, no es útil y debemos considerarla como algo del pasado.
esto no es cierto, mis hermanos, es una idea completamente equivocada. La membresía de la iglesia, entonces, como vimos la semana pasada, es algo necesario. ¿Qué podemos hacer en esta mañana para responder a estas interrogantes que hay? Respondemos que la membresía de la iglesia entonces es importante. No podemos andar como chapulines, ¿verdad?, de una iglesia a otra iglesia. Si hemos encontrado una iglesia bíblica, si hemos encontrado una iglesia donde se predica la palabra de verdad, tengo que congregarme, tengo que crecer, tengo que ser fiel al lugar donde Dios me ha colocado. Por supuesto que si en la iglesia donde voy se predican herejías, el pastor está aprovechándose de la fe genuina de los hermanos, pues por supuesto que voy a huir de ese lugar. Pero si he estado en un lugar donde se predica la verdad, la sana doctrina, los hermanos le están echando ganas, etcétera, etcétera, tengo que ser responsable entonces en el lugar donde Dios me ha colocado. En primer lugar, amados santos de Dios, del por qué es importante la iglesia y del por qué es importante la membresía. Número uno, porque es la obra de Dios. Di conmigo, porque es la obra de Dios. No es mi obra, no es la obra del pastor Waldo, no es la obra de Isaí, no es la obra del pastor Chío Olivares, no es la obra del pastor Armando Alducin, es la obra de Dios. Cristo fundó la iglesia, amados santos de Dios, y esto trasciende completamente de nuestras manos. Si Él la formó, si Él la instituyó, amados santos de Dios, debe de ser importante entonces. Y vamos a leer, amados santos de Dios, algunos de nuestros pasajes. Vayamos por favor a Mateo capítulo 16, versículo 18. Acompáñenme por favor a Mateo 16, versículo 18. Para comenzar así con nuestro estudio. Cuando lo tengan me dicen amén. Mateo 16, versículo 18. El cual dice de esta manera. Capítulo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Bueno, aquí en primer lugar encontramos dos palabras que en la etimología son completamente diferentes. En primer lugar encontramos Petros en el griego, y en segundo lugar encontramos la palabra Petra, palabras opuestas directamente en tamaños o en proporciones. Petros se refería a una piedra muy pequeñita, a una piedra que tú encontrabas en la calle como una gravita, y Petra se refiere a una piedra grande, a una piedra enorme, como las piedras que sacan de las minas de cantera. Alguno que haya hecho algo en su casa, lo que es el escarpio y todo eso, sabrá de qué roca nos estamos refiriendo, y esas rocas ya han sido rotas, porque las rocas que sacan de estos lugares son rocas inmensas. Por lo tanto, la Iglesia Católica enseñó por muchos años que Pedro era la roca donde se instituyó la iglesia, y esto no puede estar más equivocado, amados santos de Dios. Y si no entendemos el concepto de la etimología, nos vamos a meter en muchos errores. No estaba fundándose la iglesia sobre Pedro, estaba diciendo Cristo Jesús: tú eres una roca pequeña, tú eres una pequeña piedrita, pero no será sobre de ti, será sobre de mí, que soy la roca, que desde el Antiguo Testamento se muestra, ¿verdad?, a Cristo Jesús como la roca inconmovible. En el Nuevo Testamento se ve a Cristo como la piedra angular o como la roca angular, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estaba hablando que en Cristo se iba a edificar la iglesia, no sobre la doctrina de algún apóstol, no sobre la doctrina de algún pastor, no sobre mi idea, amados santos de Dios, sino sobre Cristo, que es la roca. Entonces, amados santos de Dios, es sobre Cristo que se ha cimentado esta roca. Si por favor ahí en internet, en la computadora, me ayudas a buscar mi cita, está en Hebreos, no recuerdo el capítulo, se me pasó a apuntarlo. Estamos viendo Hebreos, donde decía que perseveraban en la doctrina. Si me apoyas por favor, qué bendición es la tecnología, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No recuerdo si es el capítulo 10, igual si ustedes me apoyan, mis hermanos. En Hebreos, recuerdo que era en Hebreos, nada más apunté el versículo, está en el versículo 42 del capítulo, Hebreos 42, 47, pero el capítulo ¿cuál es, hermano?
capítulo 42. Hechos 2, ok, Hechos. Vayamos a Hechos, mis hermanos, discúlpeme. Hechos capítulo 2, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 42. Y vamos a estar leyendo todos estos pasajes, no de una manera exegética, pero sí detenidamente, para ver el modelo de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Lo tienen? ¿Me dicen amén? ¿Qué hacía la iglesia en primer lugar, amados santos de Dios? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En primer lugar, amados santos de Dios, versículos anteriores dice que Cristo era el que iba añadiendo, si recuerdan, ¿no? Que Cristo añadiría a los que habrían de ser salvos. En primer lugar, amados santos de Dios, no somos nosotros los que convertimos a las personas. Si ustedes se han dado cuenta, aunque sí hacemos nuestra labor de evangelismo personal, es algo que hemos enseñado constantemente, no tenemos nuestras lonas ahorita, pero nuestra visión siempre ha sido uno gane uno. O sea, que una persona pueda evangelizar a otra persona y que se comprometa con esa persona a evangelizarla, a enseñarle, etcétera, etcétera, de ser discípulos que discipulen. Esa es la idea. Nosotros, si se han dado cuenta, no somos de los que salimos a la calle a hacer grandes manifestaciones, a hacer mucho ruido, mucha bulla, andar con nuestras banderas en todas las calles, etcétera, etcétera, porque es un modelo de evangelismo que hemos visto que no funciona. El modelo de evangelismo bíblico y que vemos que funciona es que las personas prediquen y que uno gane a uno. ¿Se han dado cuenta? No hemos salido en ese tipo de evangelismo que hace la iglesia organizada, y la iglesia día tras día ha llegado gente, porque no somos nosotros, es Cristo el que añade a los que han de ser ¿qué? Y es claro que veamos a los que han de ser salvos, porque tú estás haciendo la labor de evangelizar a esta persona, de atraerla, y la iglesia se convierte en un medio que Dios utiliza para poder así ejercer todo el proceso de la salvación en la persona. Por lo tanto, no es tampoco para que no te empecines en decir, es que yo tengo que salvar a la persona. No somos nosotros, hacemos la labor de evangelismo, pero es Cristo el que salva, amados santos de Dios. Es el Espíritu Santo, una de sus labores, el que hace la labor de convencimiento. Recordemos que el Espíritu Santo convence ¿de qué? Entonces, si la persona es, no sé, alcohólica, ¿no? Tú no vas a ir a decirle, eres un alcohólico, drogadicto, parrandero y jugador, y te vas a ir al infierno porque no dejas de tomar, etcétera, etcétera. Sí, vamos a exhortarle con la palabra de Dios, pero no somos nosotros los que lo vamos a cambiar y a transformar. ¿Es quién? El Espíritu Santo, el que va primeramente a tocar su corazón, pero después de eso la persona tiene la responsabilidad de que si el Espíritu Santo lo conmovió y le hizo saber que está haciendo mal, el venir a Cristo y dejar ser transformado por el poder de la palabra. Porque si no, pasará lo que vimos en Romanos capítulo 10, cuando hablaba acerca de Faraón. Dios vino con las plagas, ¿verdad? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y en todas las plagas decía, y Faraón endureció su corazón, y Faraón endureció su corazón. Y después de todas las plagas se escucha por primera vez que dijo, y Dios endureció el corazón de Faraón. Los calvinistas dicen, es que Dios es el que endurece los corazones para perdición y para irse al infierno. No, Dios habla a tu corazón y te dice, mira Juanito, estás mal, mira Robertito, estás mal, tú ya entiendes que estás mal, pero si tú en tu responsabilidad no quieres cambiar y te sigues aferrando a endurecer tu corazón, entonces viene, amados santos de Dios, la mayor condenación que una persona puede vivir en vida, cuando Dios endurece tu corazón. Y dice Tesalonicenses, envía un poder engañoso para que creas en la mentira. Dios mismo envía un poder engañoso para que creas en la mentira. Y por eso hay personas que dicen, pero yo no estoy mal, yo no le hago nada mal a nadie, yo estoy bien, etcétera, etcétera. Amados santos de Dios, hemos creído una mentira. El Espíritu Santo nos está diciendo, cambia. Nosotros tenemos que ser responsables y cambiar una vez que el Espíritu Santo nos ha llamado. Bueno, Él agrega entonces a la iglesia, ya estamos en la iglesia,
ya pertenecemos a Amor y Verdad, ya pertenecemos a Fuente de Vida, ya pertenecemos, llámese la iglesia que se llame. ¿Qué sigue, amados santos de Dios? ¿Por qué es importante la iglesia? ¿Por qué es importante ser responsables? Número uno, porque ellos perseveraban ¿en qué? En la doctrina. ¿Cómo puedo yo perseverar en la doctrina? La doctrina es la enseñanza bíblica, es un cuerpo de enseñanza que se ha hecho para poder formar al discípulo. ¿Cómo puedo yo formar parte y permanecer en la doctrina si no permanezco en la iglesia? ¿Cuántos en esta mañana no levanten la mano? Tampoco es una pelea para saber quién sabe más o menos, no es la idea, solamente para hacernos razonar un poquito. ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo funciona la salvación? ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo funciona la cadena de la salvación? Muchos no lo sabemos, no lo entendemos porque no hemos comprendido la doctrina. No sabemos qué es primero. Dios nos llama, Dios nos justifica, Dios nos santifica, Dios nos hace nuevas criaturas. ¿Qué es primero en toda esa línea de la salvación? ¿Por qué no entiendo si soy salvo o no soy salvo? ¿Por qué no entiendo si puedo perder la salvación o no puedo perder la salvación? ¿Por qué no entiendo, verdad, si Dios va a venir por segunda vez o si va a haber un arrebato, etcétera, etcétera? ¿Por qué no entiendo el cuerpo de doctrina? Porque no soy responsable con la iglesia en la que Dios me ha colocado. Ustedes tienen la bendición de que en esta iglesia, amados santos de Dios, predicamos por series y predicamos de una manera expositiva. Vamos verso a verso o vamos viendo un tema en general para poder formarlos a ustedes desde la A hasta la Z. Pero si no soy responsable y veo a la A y después vengo a la U y al último veo la Z o me repito la A otra vez, nunca voy a entender en sí, amados santos de Dios, cómo funciona entonces esta salvación. Y dice la palabra de Dios en Romanos 10 que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? A Guillermo Maldonado dice, ¿no? A Cash Luna, ¿por oír qué cosa? La palabra de Dios. Por eso es importante, número uno, que la iglesia enseñe Biblia. Porque parece obvio, pues voy a la iglesia para que me enseñen Biblia. No es tan obvio. La iglesia no enseña Biblia. La iglesia enseña algunos versículos aislados. La iglesia te enseña algunos versículos como leíamos ahorita en San Juan, en la segunda carta, ¿no? Que decía que Dios quiere que todos sean prosperados. Espérate tantito, no dice que Dios quiere que todos sean prosperados. El deseo era de Juan, de que todos sean prosperados, así como prospera su alma. Y en segundo lugar, el deseo nacía ¿de qué? A ver si se pusieron atención. De que la persona estaba permaneciendo ¿en qué? En la verdad. Por lo tanto, si yo no entiendo la doctrina, yo no estudio la doctrina, no voy a entender y voy a caer en todas las mentiras de hombres que vengan a imponerme manos y a decirme que en esta mano tienen una barra de oro y en esta otra tienen una barra de metal y que te tocan y que te caes al suelo y que te dan toques, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente no quiere doctrina y es importante. Pero si yo no fui a la escuela para no estudiar y menos voy a estudiar la palabra de Dios, es que no es igual de gravoso porque la palabra es vida. No, cuando tú empiezas a estudiar la palabra es vida, son nutrientes que entran a tu vida, que te hacen sentir fuerte, te hacen sentir paz, te hacen sentir alegre. Sales de este lugar con un deseo de amar a tu familia, sales de este lugar con un deseo de vivir una vida diferente. Por lo tanto, no es lo mismo, no es un estudio vacío, es un estudio que te da a ti vida, amados santos de Dios, porque en este libro hallamos esos nutrientes. Por lo tanto, es importante que vengas a la iglesia ¿a qué? A discipularte. No, todos los jueves tenemos discipulado. Siendo sinceros, en tu corazón, ¿te conectas los días jueves a estudiar la doctrina junto a nosotros? No puedes hacerlo en vivo. ¿Lo ves el lunes? ¿Lo ves el martes? ¿O cuántos videos ya te has perdido de Romanos? Vamos ahorita como en el 70, ¿no? 70 videos de Romanos. Llevamos más de 2 años, los que nos ven por internet, 2 años estudiando Romanos. Y no podemos pasar del capítulo 10. No, ya vamos en el 11. En el capítulo 11, 16 capítulos. Imagínense qué abundante es la Biblia. Y si lo volviéramos a abordar, aprenderíamos cosas diferentes. Pero necesitamos ¿qué? Compromiso, amados santos de Dios. Compromiso con la palabra. Por eso la gente no quiere compromiso. Por eso la gente no quiere membresía. Por eso la gente no quiere permanecer en un lugar. ¿Por qué? Porque en la iglesia Manuel el próximo domingo va a ser aniversario. Híjole, y dan borreguito, ¿no? Se pone buena la pachanga. Y el día jueves allá en la iglesia Betania hay reunión de damas y ahí dan tamales en la mañana, ¿no? El día viernes va a haber otro reunión de jóvenes allá por Calacuaya, ¿no? Y ahí va la chava que me gusta, ¿no? Y también se pone bueno el asunto, etcétera, etcétera. O sea, vamos de un lugar a otro sin compromiso porque nos gusta más lo que nos dan que la palabra de Dios. Y era lo que le pasaba a Jesús. ¿Recuerdan que dice que Jesús iba caminando y que había multitudes? Y eran multitudes, o sea, hablamos de 25,000, 30,000 personas que le seguían.
Y dice que lo seguían, ¿por qué? Porque les daba de comer. Pero cuando Cristo se voltea y les dice, a ver, no todos pueden ser mis discípulos, y empieza a decir las reglas de quién puede ser un discípulo, dice que muchos se entristecieron, muchos se enojaron, la gran mayoría se volteó y siguió su camino. Iban por la comida. Y en la iglesia es lo mismo. La iglesia está llena, ¿sabes por qué? Porque les da lo que la gente quiere, les da comida, les da un grupo quizás de entretenimiento, a los chavos los tienen, ¿verdad?, ahí entretenidos, etcétera, etcétera. La iglesia ya parece más un centro de entretenimiento que una iglesia. Y no es que estemos en contra del entretenimiento, amados santos de Dios, podemos reunirnos, podemos disfrutar de la juventud, etcétera, etcétera, pero en la iglesia es el lugar donde tenemos que ser formados, es el lugar donde tenemos que ser discipulados y es el lugar donde tenemos que tomar este compromiso y esta responsabilidad. En primer lugar, que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es la primera característica de una iglesia sana y es el lugar a donde yo debo de pertenecer como membresía. Era un lugar enseñable, di conmigo, era un lugar enseñable. Era un lugar que se sometía a la enseñanza apostólica, amados santos de Dios. En segundo lugar, ¿cómo era la iglesia? Versículo 42 también, en la comunión unos con otros. Di conmigo, comunión. La palabra original para comunión es koinonea, o koine, que es la raíz en el original griego, koinonea o koine, y significa, amados santos de Dios, tener cosas en común. Las personas tenían comunión o tenían cosas en común, perseveraban, dice, en la comunión unos con otros. Cuando has venido a la iglesia, en la iglesia, escucha lo que estamos diciendo, ahorita los que estamos aquí reunidos, no los que están fuera de la iglesia, los que están aquí reunidos, estos de aquí, amados santos de Dios, si somos perseveradores, lo voy a decir así, si perseveramos, formamos parte de ¿qué? De la familia. Por lo tanto, vamos a tener ¿qué? Comunión. Si no perseveramos, no vamos a tener ¿qué? No hay comunión si no hay perseverancia, no hay comunión si no hay responsabilidad. ¿Sí me siguen? Para que en este lugar aprendamos a amarnos, los que estamos aquí, estamos hablando de la iglesia, no del hermano en sangre, no de la prima en sangre, sino de los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Para que los que estemos aquí tengamos comunión, tenemos que perseverar. Di conmigo, perseverar. Y yo deseo, gracias a Dios, hay personas que ya nos hemos conocido, ya nos amamos, ya nos frecuentamos, ya compartimos los alimentos, etcétera, etcétera, porque tenemos las cosas ¿en qué? En común, es lo que dice la palabra de Dios, y tenían todas las cosas en común. Pero si yo voy y yo tengo en común a Cristo y yo predico a Cristo, pero tú tienes en común, no sé, X cosa, vanidad, robos, hurtos, etcétera, ¿va a haber comunión? Entonces, ¿cuándo va a haber comunión? Cuando perseveremos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y cuando perseveremos en Cristo Jesús, vamos a tener todas las cosas en común y vamos a ser una familia, amados santos de Dios. ¿Sí me sigues? Por lo tanto, había unidad familiar. Los hermanos se veían como ¿qué? Como familia, y no porque fueran familia, se veían como familia porque Cristo era el centro de las cosas que hacían. Y se ayudaban mutuamente, compartían incluso de lo que tenían, amados santos de Dios. También había, en tercer lugar, ¿qué cosa en la iglesia primitiva? Unidad en la adoración. Dice, ahí en el mismo versículo 42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿a qué se refiere? No se refiere a comer cada fin de mes, se refería a ¿qué? A la cena del Señor, se refería a la liturgia, se refería a la forma en la que la iglesia llevaba. Por lo tanto, amados santos de Dios, había unidad en la adoración, porque la cena del Señor también es parte de la adoración, ¿no? Por estos tiempos de pandemia nos ha sido muy difícil poder hacerlo. Tenemos planeado que ya el primer domingo del mes de diciembre vamos a celebrar la Cena del Señor. Estamos planeando qué día va a ser, si va a ser un día en la semana por la noche o si va a ser el domingo antes, por ejemplo en el tiempo de la lectura, para que todos podamos participar de la Cena del Señor y entendamos lo que es la Cena del Señor, ¿no? Dice que ellos perseveraban en ello, perseveraban en la Cena del Señor, perseveraban en la adoración. Cuando teníamos reuniones de oración, mis hermanos, vamos a verlo un poquito más adelante, no se reunían los hermanos. Teníamos discipulado los jueves, no se reunían los hermanos. Tenemos reunión los domingos, llevamos ya un mes, los que nos ven por internet, un mes ya reuniéndonos, poquito más, no quieren reunirse los hermanos. Ya se les hizo fácil estar en su cama tapaditos con un café de olla, y aquí no se le antoja estar así ahorita con este frío, pero tenemos que ser ¿qué? Responsables. Es una hora la que invertimos en la iglesia, mis hermanos, no es mucho el tiempo y no queremos invertirlo.
Podemos invertir tiempo en cualquier otra cosa. ¿Cuánto dura tu novela? Siendo sinceros. Las series, yo veo series, tampoco soy un pan de Dios y no digo que no veo series. No, yo veo series, a mí me gusta el anime, también veo series de anime, no está mal de entretenerse, etcétera, etcétera. Y así como le invertimos, termina el capítulo 1 y ya quieres ver el capítulo 2, ¿no? Los que son fan, por ejemplo, de series norteamericanas. Te avientas toda una serie completa a veces en una noche, pero ven a una hora de oración a la iglesia, ay, no, está re pesado, ay, estar parado ahí una hora, ay, no. Pero podemos hacer cualquier otra cosa, incluso más tiempo. ¿Por qué? Porque no hay responsabilidad, no hay amor para con la iglesia. Oremos para que Dios nos dé amor para con la iglesia, mis hermanos. No es condenación tampoco, porque todos pasamos por ahí. Todos tuvimos en algún momento el deseo de decir, híjole, es que estoy cansado, etcétera. Pero órale a Dios y dile, Señor, dame amor por tu iglesia, dame amor por los hermanos, dame amor por las actividades de la iglesia, porque yo sé que ahí hay bendición. ¿Y cuántos quieren ser bendecidos? Pues todos. Creo que todos, nadie quiere perder la bendición de Dios. Por lo tanto, pidamos ese amor a Dios. Pidamos que podamos ser una iglesia que esté junta en el partimiento del pan y en las actividades de la iglesia. Ese es el otro punto que vamos a ver. Estaban unidos en las actividades de la iglesia. Ahí en el mismo versículo 42, en la última parte, dice en el partimiento del pan y en las, lo dice en plural, no dice en la oración. Dice en las oraciones, lo que dice que había diferentes actividades de ¿qué? De oraciones en la iglesia. La iglesia se comprometía a ir a todas las actividades de la iglesia. Qué gozo es para el liderazgo cuando decimos, va a haber una actividad el día viernes, una vez al mes, una hora, y la iglesia viene. Qué bendición. Pero si una vez al mes, una hora, no vienen, ¿ustedes creen que nosotros no nos dolemos? Y es que piensan, ¿verdad? Que pues el pastor pues es su obligación que esté ahí. Nosotros les amamos, mis hermanos. Les amamos y nos duele cuando nosotros invertimos de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, incluso no dormir, incluso no comer, para poder formar, amados santos de Dios, una serie quizás para la enseñanza, para que ustedes crezcan y lo pongan en poco. Es doloroso. Y quizás pocas veces lo he dicho y ya me estoy desahogando ahorita. Pero es doloroso, hermanos. Y no es un doloroso de quiero ahorcarlos, de que, ay, ¿por qué no le pones atención a lo que hago? Es doloroso porque sabemos que es algo que va a bendecir sus vidas, sabemos que es algo que es nutriente para su vida y lo ponemos en poco, mis hermanos, de verdad. Pidámosle a Dios ese amor para con las actividades de la iglesia. Si el otro año Dios nos permite reunirnos en la oración, que todos los que estamos aquí reunidos, todos y más, podamos estar doblando rodillas. La oración del justo puede mucho. ¿Tienes algún sueño? ¿Tienes algún plan? ¿Tienes algún anhelo? ¿Tienes el deseo de poner un negocio? ¿Tienes el deseo de emprender un nuevo estudio, etcétera, etcétera? Yo creo que todos tenemos planes, deseos y anhelos y no queremos orar por ello, ¿no? Nos aventamos al ahí se va como caiga sin la bendición de Dios. Una hora, a veces ni una hora nos aventamos. Los que vienen a la oración, ¿cuánto nos tardamos? 40 minutos, 30 minutos, 2, 3 cantos, pero lo hacemos de calidad. No es mucho el tiempo y la oración del justo puede mucho, mis hermanos. Es una hora al mes, ¿no? Ahorita estamos reunidos, ¿cuánto llevamos? Llevamos una hora. Bueno, los que vienen a la lectura, hora y media, estamos por terminar. Es gravoso, es dificultoso, pero nos vamos con la bendición, mis hermanos. No hay otra palabra, compromiso, responsabilidad. No es dificultoso y Dios nos bendice en ello, mis hermanos. La iglesia entonces permanecía en las actividades. ¿Por qué actividades una vez más? Porque dice que era en las oraciones. Había diferentes reuniones de oraciones. Versículo 44 al 45 dice: todos los que habían creído estaban separados, así dice, ¿no? Juntos, y tenían en común todas las cosas. Ahora, podemos ver, todos los que habían creído estaban ¿qué? Entonces los que no habían creído, ¿cómo estaban? O sea, en la iglesia va a haber de todo. En la iglesia va a estar los que estaban juntos, unánimes, se amaban unos a otros, y los que no querían nada que ver con los hermanos, los que llevaban ahí con bajo perfil, se escondían hasta atrás, etcétera, etcétera, hasta adelante, ahí en el rinconcito, y decían, no quiero, ¿verdad? Y nos vamos. Pero las personas que habían creído y permanecían, se saludaban con amor, se amaban, permanecían juntos, ¿verdad? Y tenían en común, ¿qué dice? Todas las cosas en común. Di conmigo, todas las cosas. Si todavía hay en nuestra mente rasgo quizás o rastro del mundo, no va a haber cosas en común.
¿Por qué? Porque mientras tú te quieres aventar una botella completa de 100 años, yo quiero ir a la reunión de oración, ¿no? ¿Sí me explico? No hay cosas en común, pero una vez que perseveramos en la palabra de Dios, no es algo que tú vas a decir, ay, de un momento a otro se me quitó el deseo. Todavía hay veces que uno va caminando y ve el puesto ahí, sudaditas con su chilito y gomitas y todo eso. Sí o no, sí se antoja, ¿no? Porque es nuestra carne. Y nuestra carne siempre va a estar luchando. Y no quiere decir que uno nunca lo probó, uno nunca lo hizo, o uno nunca quizás lo llega a salivar, como decía Ludovico. Pero ciertamente, amados santos de Dios, ya no es un deseo que me incline a Él o que me tenga arrodillado a Él. ¿Por qué? Porque ahora mi espíritu, gobernado por el Espíritu de Dios, tiene en común otras cosas, ¿no? Busca la piedad, busca el ser santificado, amados santos de Dios, y podemos someter nuestra carne a nuestro espíritu. Pero aquella persona que no puede someterlo aún, amados santos de Dios, es porque no ha tenido el compromiso de permanecer en la verdad y mucho menos permanecer en la iglesia. Si no permanezco en la iglesia, no voy a permanecer en verdad. Eso es un hecho, amados santos de Dios. Porque la iglesia es la que nos provee de todo esto, o tendría que ser el sentido. Versículo 45 dice, híjole, aquí está más difícil, pero pues lo hacían. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No voy a decir nada, pero sé que ustedes lo vieron, ¿no? Estamos reunidos aquí porque gracias a Dios todos tuvimos el deseo de poder abonar para que este lugar estuviera, ¿no? Quién lo hizo de una manera o de otra manera no nos interesa. Quién fue más, quién fue menos, no nos interesa. Quién lo hizo, quién no lo hizo, no nos interesa, pero estamos aquí porque se vio una necesidad en común. Tenemos que reunirnos. Abajo no cabíamos, abajo no podíamos estar reunidos. ¿Por qué? Por razones de protección civil, etcétera, etcétera. Vieron que una persona empezó, y los demás dijeron, a darle, ¿cómo le hacemos? Se vendieron bienes, se vendieron cosas, al final de cuentas, gracias a Dios, se logró. Que en ese mismo sentir estuviéramos todos, y que cuando un hermano está pasando una necesidad, mis hermanos, el hermano tal está pasando una necesidad, vamos a movernos. ¿Cuántos somos aquí? 30, 40 personas, ¿verdad? Entre todos nos apoyáramos, sale adelante, ¿no? Pero para una sola persona es difícil, ¿no? Buscamos la manera. Por ejemplo, hubo opción de que en la confraternidad nos dieran despensas, vimos personas que estaban vulnerables, no se pudo en el momento quizás, pero tratamos de repartir esas despensas que nos dieron, quizás porque no tenemos la economía que quisiéramos tener, pero se busca la manera. Pero si todos lo pudiéramos hacer en ese amor que tenía la iglesia primitiva, mis hermanos, no sería dificultoso. Un tiempo intentamos hacer esto en la iglesia de tener una alacena, pero hubo problemas, ¿no? Porque no querían ver el beneficio ajeno, querían ver el beneficio propio y querían nada más las cosas para uno y para uno. Pero si la iglesia dijera, pues vamos a hacer un granero, ¿no? Y cada vez que podamos llevarle un jabón Cest, cada vez que podamos llevar un shampoo, 1 kilo de azúcar, etcétera, etcétera, y vemos que alguien está pasando necesidad, se arma la despensa, se le lleva la despensa, ¿no? Qué bonito sería. Y digo, qué bonita sería porque al día de hoy todavía es difícil, pero estamos orando porque Dios pueda transformar la iglesia, hermanos, y comprendamos y aprendamos a que siempre vamos a velar por el beneficio del prójimo antes que nuestro propio beneficio. Sería bonito, ¿no? Y esa figura bíblica. ¿Cuántos quisieran una iglesia así, mis hermanos? Yo anhelo que la iglesia sea así, y la iglesia está formándose así. Gracias a Dios hemos sido transformados, estamos siendo lavados, y veo cómo la iglesia cada día aprende a amarse más y más. Así que sigamos orando porque estos planes y estos sueños sigan siendo de esta manera, mis hermanos. Velaban por sus necesidades, estaban pendientes unos por los otros. Ahora, ¿cuál es la clave para que estuvieran pendientes unos por los otros? Porque casi siempre el que menos responsable es y el que menos compromiso tiene con la iglesia es el que más quiere y el que más reclama. No tiene compromiso, no es responsable, pero reclama los beneficios de la iglesia. Y veíamos la semana pasada que el que más comprometido está es el que menos pide, pero más beneficios tiene de la congregación, ¿no? Pero es en contra el día de hoy, amados santos de Dios. Por eso veían por las necesidades de los hermanos de la fe. Y por eso llevaban una lista, así lo recuerdan la semana pasada. Cuando empezamos a reunirnos, había hermanos quizás les lastimó. Si nos estás viendo por internet ahorita, discúlpame, no decimos nombres, discúlpame, pero es bíblico. Se llevaba la lista. Cuando empezamos a reunirnos les dije, recuerdan en WhatsApp, hermanos, ¿quién me confirma que va a venir?
¿no? Y veía a los que no tenían una iglesia, veía a los que, bueno, venían a la congregación regularmente, etcétera, etcétera, e hicimos una lista. Y había hermanos que nos decían, hermano, puedo ir a su iglesia, pero yo sabía que tienen otra iglesia. Y yo sabía que se congregan en otra iglesia, y le decía, hermana, ¿su iglesia aún no se reúnen? No, hermano, no se reúnen, me quiero reunir con ustedes mientras abren mi iglesia. Ok, ¿su iglesia está transmitiendo por internet? Sí, hermano, transmite por internet. Sea fiel con su iglesia, congréguese en internet, lleve sus diezmos, sus ofrendas con su iglesia, aunque no se reúnan, sea responsable. No, hermano, es que yo quiero ir porque ahí me gusta que ya dejan entrar a los niños o a los adultos con su cubrebocas, pero en cuanto abra mi iglesia yo me regreso. No, mis hermanos, así no funcionan las cosas. Debemos de ser responsables en el lugar donde Dios nos ha colocado. Y es que eso es bíblico, mis hermanos. No es que yo no los quiera tener aquí. Mi interés es que el lugar esté lleno de personas. Pero a mí, ¿de qué me sirve que la iglesia esté llena de chapulines que no están creciendo, que no están siendo formados, que no están siendo transformados? Mi idea es que los que estamos podamos crecer, y que cada día mi familia esté mejor, que cada día mi vida cambie, sea transformada. Ese es el deseo de nuestro corazón, no tener un montón de cabritos, amados santos de Dios. Sí me siguen, sí me entienden, y están viendo la idea entonces por la que estamos caminando, ¿no? Algunos podrán decir, ay, qué duro es el hermano, ¿no? Pues que la iglesia se llene, pero no ese es el sentido, mis hermanos. La iglesia debe de caminar en un orden para que haya crecimiento. Versículo 46, ya estamos terminando. Dice el versículo 46, y perseverando, es la clave. Di conmigo, perseverando. ¿Cómo? Unánimes, cada día en el templo. Ayer era diario, hermanos, diario, cada día en el templo. Y partiendo el pan, ¿en dónde? Bueno, eso sí me gusta. Partiendo el pan en las casas sí me gusta. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sí, yo como en todas las casas, y la última que sea la mía. Y de ahí ya no voy a la iglesia, ¿no? Cuando me toca a mí. No se trataba de eso, hermanos. Tampoco es de que vamos a irnos a comer a sus casas, no se espanten. No, la idea era de que había comunión. La iglesia lo hacía así en ese tiempo, de que la gente se desprendía, ¿no? Y estás en la casa, pues mi alacena es tu alacena, come, ¿no? Ahí está la fruta, etcétera, etcétera. De eso se trataba. O que yo iba a tu casa y tú también eras servicial y todo eso. ¿Por qué? Porque hay amor en nuestro corazón. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Cuando estuvimos arreglando este lugar, los hermanos nos decían, hermano, queremos echarle las manos. No se los permitimos, quizás porque sabíamos que eran tiempos difíciles. Pero yo sé que si les hubiéramos dicho, vénganse, se vienen a lavar sillas, a echar yeso, etcétera, etcétera, porque ustedes han aprendido a amar la iglesia, mis hermanos. Y yo amo esta iglesia porque con dificultades, pero hemos aprendido y ahí la llevamos como congregación. Y estamos siendo un modelo para otras iglesias. Recibo mensajes, quizás algún día voy a ponerles ahí algunos mensajes que nos han escrito a través de YouTube, de Facebook, que nos dicen, nosotros quisiéramos una iglesia como esa. Porque aquí donde estoy, ¿verdad? El pastor nos robó, la del coro se metió con el baterista, etcétera, etcétera. Y yo quisiera una iglesia como a donde ustedes van, que no les exigen, no les piden, no los sangran, no los ponen a hacer cosas que no tienen que hacer. Y nosotros que tenemos la bendición de tener un lugar así, mis hermanos, permanezcamos, seamos responsables y amemos el lugar donde Dios nos ha dejado y amemos a los hermanos que forman parte de esta congregación. Toda la sección de este pasaje que vimos trata de la unidad en la iglesia. No había llaneros solitarios, ¿no?, entre el pueblo de Dios, sino que todos los creyentes estaban vinculados unos con otros. ¿En qué? En la adoración, en la oración, en el partimiento del pan y en las cosas que tenían y formaban parte de la congregación. Mi oración, amados santos de Dios, es que esta iglesia sea una iglesia que camine de esa manera. Cerremos nuestros ojos, démosle gracias a Dios, amados hermanos. Pidamos en este momento por los hermanos débiles, por los hermanos que no se han congregado, por los hermanos que quizás no han entendido este concepto, y roguémosle a Dios que Dios transforme sus corazones y que los que estamos aquí nos amemos, nos unamos y sigamos adelante en la búsqueda de nuestro Dios. Señor Jesús, te agradezco infinitamente tu misericordia. Gracias por tu palabra nos enseña, tu palabra nos instruye, tu palabra nos guía. Tu palabra es dura a veces. Tu palabra a veces, Señor, conmueve nuestro corazón y nos hace sentir que enojo, quizás, remordimiento muchas veces. Pero es necesario, Señor Jesús, para poder ser transformados a tu imagen. Yo te doy gracias por esta iglesia preciosa que has formado aquí en Lomas de Tecámac, Señor Jesús. No llevamos ninguna prisa en números,
sino en el deseo de que aquellos que tú añadas sean salvos, de que sean transformados, de que sigan creciendo, Señor Jesús, en el entendimiento de quién eres tú. No con señalamientos, no, Señor Jesús, de ninguna manera levantando el dedo unos contra otros, sino como lo hemos visto en esta hora, amándose, velando los unos por los otros, perseverando y teniendo todas las cosas en común. ¿Podremos lograrlo? Sí, Señor. Ayúdanos. Y haz, Señor Jesús, que tu Espíritu cada día conmueva nuestros corazones para ser, Señor Jesús, un modelo de iglesia que te agrade y que sea testimonio para los que nos rodean. Y así, como se hablaba bien de la iglesia en Roma, de igual manera, Señor Jesús, Lomas de Tecámac se ha conocido porque hay una iglesia que, siguiendo el modelo bíblico, vive día tras día buscando agradarte, en orden, en perseverancia, en amor y por la misericordia que tú has tenido para con nosotros, Señor. Gracias te damos por tus bondades, en el nombre precioso de Jesús. Amén.